El agua que se requiere en procesos, estamos hablando, y aquí también estamos, por ejemplo, moviéndonos al nuclear. Esta semana creo fue el evento nuclear, o la semana pasada, y estuvo súper lleno y todo el mundo. ¿Cuánta agua se requiere en sistemas de refrigeración? Y si alguien no ha visto por ahí el desastre de Hiroshima, es efectivamente se apagan los sistemas de enfriamiento de los reactores, y esto empieza a desencadenar una cantidad de cosas que terminan en el desastre de Hiroshima. Entonces, también requieren agua, ¿sí? Los sistemas energéticos requieren agua, la hidroelectricidad requiere agua, las térmicas también requieren agua para refrigeración. Entonces, ahí también empieza a haber un tema de uso del agua para estos energéticos. Entonces es importante empezar a poner estos en las discusiones. Es importante que empecemos a nivel país a identificar esos estrés hídrico para alimentación y para diferentes usos, para empezar a asociar cómo estamos con el recurso hídrico, pobreza en acceso a agua potable, desgaste de cuencas hídricas. Yo creo que hay que empezar a fortalecer todo este sistema de información que hoy no tenemos, que hoy ni a nivel mundial, como les decía, ya agua y alimentación están muy, muy alineados, pero hasta ahora en muchas de las conversaciones estamos empezando a discutir el rol de la energía también en ese nexo de agua y en este trilema. Y entonces ya llevemos esto un poquito a que hemos avanzado. Alguien habló un poco de las estrategias, de lo que hemos hecho a nivel, digamos, nacional. Y una de las cosas que han mencionado muy favorablemente de este plan nacional de desarrollo en su política ambiental, y es que habló del ordenamiento alrededor del agua. Sin embargo, se quedó corto. No hay muchas cosas, pero es un primer paso. Empezamos a pensar que nos tenemos que organizar alrededor del agua. Ideal que cada día vayamos avanzando, que un siguiente Plan Nacional de Desarrollo ya empiece a meter más ese nexo. Y aquí en este Plan Nacional de Desarrollo hay algunas cositas muy parecidas de ese nexus, agua, alimentación. Y alguien habló por ahí de territorio, y esto es uno de los problemas importantes. En el país, el principal problema que hemos tenido en las guerras y en todo el desarrollo ha sido precisamente el territorio. Y el ordenamiento territorial es importante. No hemos podido avanzar en el ordenamiento territorial, y ahora nos ponemos una meta mucho más agresiva, y es pensar en un ordenamiento territorial alrededor del agua. Quienes han hecho proyectos inclusive se han encontrado con dificultades, y es que si voy a hacer un acueducto, inclusive tengo que se me cruzan los ordenamientos territoriales municipales, ¿no? Que el municipio se crea con una división que no responde a las naturalezas de los recursos naturales, en este caso del agua, y entonces tengo un plan de ordenamiento territorial y un plan de ordenamiento del manejo de la cuenca, un POMCA, que se me cruza con otro ordenamiento territorial, y los tres no se hablan. Entonces, desarrollarse, hemos hecho un desarrollo que ni siquiera hemos terminado, pero que adicionalmente no está alineado con uno de los recursos más importantes, que es el agua. Que eso sí ocurre en otros países. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que muchas de las divisiones están claramente definidas precisamente por esos accesos a esos recursos naturales. Aquí la distribución no responde a eso, y eso pues genera unas dificultades para los municipios. Lo que está pasando en las discusiones de Bogotá en cuanto al acceso al agua, los demás municipios dicen, pero esperen un momento, porque ¿quién es el que entrega el recurso? ¿Quién lo utiliza? Nosotros somos la nevera y le estamos provisionando. Todos los municipios alrededor de Bogotá nos provisionan toda la alimentación, ¿cierto? Para esa alimentación requieren agua, pero nosotros en consumo de agua potable estamos desgastando ese recurso. Entonces, ¿cómo empiezan esas interrelaciones si no le dejamos agua a los municipios? Porque sí, claro, aquí está la población y hay que mantener la población, pero si los municipios no tienen agua para alimentación, pues nosotros nos vamos a morir de hambre. O sea, es algo muy, muy chistoso. Entonces, es muy bonito ver este primer avance en el ordenamiento alrededor del agua. Digamos que la filosofía estructural y la lectura, cuando uno lee eso, pues tiene mucha visión, pero pues nuevamente les digo, un artículo todavía falta,
¿Qué elementos dio importante? Y es que permitió recursos precisamente para actualizar los planes de ordenamiento y para los PONCAS, porque esto no tenía los recursos de la ley 99 y articuló y permitió que estos recursos que llegan a las corporaciones ambientales, estos recursos que llegan desde el eje ambiental, puedan invertirse no solamente en infraestructura, sino también en la actualización de los planes de ordenamiento. Esto cuesta muchísimo, requiere un levantamiento de información impresionante y pues por eso es que tenemos unos planes de ordenamiento súper atrasados y por supuesto unos PONCAS, algunos que ni siquiera se han desarrollado. Son muy pocos los PONCAS que hoy se encuentran y pues ya empiezan también a estar desactualizados. Entonces, eso es una herramienta importante porque sin recursos nada funciona. Los determinantes del ordenamiento. No sé aquí si hay expertos, yo no soy experta, pero algo he aprendido un poco de esto, no soy experta, pero en el ordenamiento territorial se definen, para no utilizar la misma palabra, unos determinantes jerárquicos que permiten identificar cuáles son los elementos básicos que debe considerar y en qué orden para hacer un ordenamiento territorial. Y en esto había un poco de dispersión y un poco el tema de seguridad alimentaria. Se ajustan estos determinantes, se jerarquizan y esto termina siendo importante para quienes desarrollan los ordenamientos territoriales. Entonces, incluyo en primer nivel la seguridad alimentaria y los ciclos del agua. Este es un cambio muy importante de poner esto en el primer nivel jerárquico y por supuesto las entidades que emiten planes de, digamos, planeación alrededor del agua, planeación alrededor de la seguridad alimentaria, pues esos lineamientos es el primer determinante que tengo que considerar cuando voy a hacer un ordenamiento territorial, un plan de ordenamiento territorial. Esto es buenísimo. El segundo, el aprovechamiento de los recursos que establece de alguna forma que alrededor de cada uno de estos recursos se miren todos los posibles aprovechamientos. Entonces, en el caso, por ejemplo, de basuras o en el caso inclusive de residuos agropecuarios, dice aquí hagan un aprovechamiento energético y deberían estos desarrollos considerar cómo yo no emito esto a un basurero, sino cómo le hago un aprovechamiento energético. Y asimismo los recursos de agua, cómo aprovecho esos a través de distritos de riego y empiezo a buscar el mecanismo de que el agua la pueda utilizar y le pueda dar un uso, y ahí las filos de agua caben perfectamente. Yo puedo hacer sistemas de distritos de riego en los que efectivamente recojo el agua para poder hacer unos sistemas organizados de riego para grandes hectáreas de producción agrícola. Y en ese mecanismo, en la mitad, puedo hacer un aprovechamiento de la fuerza del agua y obtengo energía, ¿cierto? Entonces, empezar a mirar que no solamente es voy a coger el agua para regarla, sino qué uso qué aprovechamiento le puedo hacer el agua en ese otro uso que me permita resolver otras necesidades. Nuevamente, volviendo al tema de nexos. Y finalmente crea algo que ha empezado hasta ahora a trabajarse, que son los consejos territoriales del agua. Y son unos mecanismos habilitadores de participación de la comunidad. Yo sé que a veces nos preocupa un poco la participación de la comunidad. A veces en comunidad no sabemos ni qué queremos. Y esto nos pasa pues como país, nos pasa como mundo, pues obviamente nos va a pasar como comunidad. Eh, pero es importante que empecemos a tener diálogos en torno al agua. La comunidad tiene que ser consciente. Yo les voy a contar una anécdota muy particular y muy personal al respecto. Y es que yo compré un pequeño lote en una zona, pues obviamente fuera de Bogotá, eh, porque queríamos pues tener algo para descanso, compartido con mi hermana para poder efectivamente, ella quería y ella está muy metida en el tema de cultivos orgánicos, de todo eso, entonces dijimos, bueno, buenísimo. Y cuando fuimos y compramos y llegamos, nos encontramos con un ponca que nos dijo, usted no puede construir ahí. Yo, no, pues ya no lo puedo hacer, pues tampoco quería hacer la supermansión, pero no tengo nada, esto es un lotecito y dije, no, ya no podemos hacer nada, no podemos construir, entonces súper bravos. Entonces nos fuimos a mirar qué era todo lo que pasaba, ta, ta, ta.
Entonces empecé yo a leerme el POMCA y a empezar a leer y a entender qué era todo lo que ha pasado. La comunidad estaba súper brava porque eso no solo me pasó a mí, sino como a varios. Entonces es que nos pusieron el POMCA y gravísimo. Y empiezo yo a revisar el POMCA y empiezo a darme cuenta de que es que esa parte es crucial dentro del ciclo del agua. Y si yo empiezo, yo y mi vecino y el vecino y el vecino, construimos ahí, pues vamos a romper el ciclo del agua. Y entonces unos años, aguas abajo no va a haber agua porque estamos rompiendo un ciclo natural de la cuenca del río, no me acuerdo cómo se llama. Eh, y ahí, entonces sí, claro, entonces todos decían, es que entonces aquí yo voy a sembrar, y yo les decía, pues que sí, seguimos peleando como estamos peleando sin entender el ciclo del agua y sin entender todos cómo nos beneficiamos del agua, pues la verdad es que en unos años no vamos a tener agua, ninguno. Entonces, venga, nos ponemos de acuerdo todos de cómo trabajamos en comunidad para garantizar no solamente que hoy vamos a estar ahí, vamos a vivir y yo construyo mi casa, pero en 10 años no va a haber agua ni para mí ni para los que están hacia abajo. Entonces, ¿voy a querer vivir acá? Pues seguramente no. Entonces, eso de los consejos territoriales del agua es supremamente importante, que todos nos demos cuenta de cuál es el ciclo del agua, qué es lo que puede afectar el ciclo de agua y cómo a futuro efectivamente podemos tomar acciones que nos perjudican mañana. Claro, tenemos derecho a la vivienda, al trabajo, a la alimentación y esos son los elementos que hay que empezar a poner en la conversación para este acceso al agua. Aquí les puse un poquito las dificultades para el ordenamiento territorial, pues que si estamos pensando en el ordenamiento territorial alrededor del agua todavía es mucho más complejo. Reciente jurisprudencia que ha sido importante, bueno, no me voy a saltar a esto. El 80, pues cerca del 80% de los municipios del país no han actualizado sus planes de ordenamiento. Entonces, imagínense que no definimos cómo se va a organizar el territorio y si no definimos cómo organizar el territorio, cuando nos demos cuenta, pues digamos que ¿cómo se llaman estos flujos ecosistémicos? La línea ecosistémica que hay entre los territorios pues se rompe completamente y empezamos a dañar todo el entorno ecosistémico y rompemos toda esta naturaleza y pues los perjudicados nada más nada menos que somos nosotros mismos. En materia de ordenamiento, pues 49 entidades están asociadas a planeación a lo largo de cada uno de sus determinantes que tengo que tener en cuenta para un ordenamiento territorial. Y esto pues hace muy difícil dentro de eso, pues el energético. Hacemos una planeación y yo pues que estoy en ese sector, un planeamiento energético y lo definimos. Y entonces el que hace el ordenamiento territorial tiene que coger eso que está en su cuarto nivel como uno de los determinantes para hacer su ordenamiento territorial. Entonces, fíjense la cantidad de planes que tiene que tener ahí metidos, de infraestructura es el determinante número 4, para poder definir cómo organizo el territorio. Y nuevamente les digo, ahora el reto que decimos que eso lo vamos a centrar alrededor del agua, pues hace esto un reto muy difícil. Pero pues hay que hacerlo, la verdad, pues eso lo considero yo. Hay 73 instrumentos de planificación en todos estos determinantes, 57 normas o leyes que hablan sobre el tema, por eso era importante empezar a centrar y a organizar y a darle sobre todo un nivel jerárquico a eso. Y hay una jurisprudencia reciente alrededor del agua que pues como yo estoy metida en esto por las PCHs hemos venido siguiendo, que empiezan a tomar una relevancia. Hay algunas que ya han hablado de los ríos sujetos de derechos, ¿cierto? Y esto empieza a cambiar toda la dinámica de lo que creemos que podemos usar y abusar de un río. Condiciones ambientales como elementos de desplazamiento forzado, eso también fue súper importante, es una sentencia de la Corte Constitucional reciente, de hace unos 4 o 5 meses, y es que hablábamos del desplazamiento forzado únicamente como el, digamos, efecto de la violencia, ¿cierto? Pero por una condición particular que se llevó hasta la Corte, dijo, no, venga, el tema de que el agua se acabe por un efecto ambiental y la gente se tenga que mover de ahí, pues efectivamente va a ser que haya un desplazamiento forzado en las comunidades. Y por lo tanto puso a toda la unidad de víctimas también a hablar ambiental y pues en este caso fue por un tema de que se agotó el agua en una zona por efectos ambientales
y la comunidad, pues un campesinos se tuvieron que desplazar y pues huir porque no tenían agua para sembrar, para comer, para nada, pues de eso vivían alrededor del río. Y la más reciente, que es el licenciamiento ambiental, considerando el cambio climático, que es supremamente importante. Estos temas que me parecen también importante hablar y que está relacionado con los que me mencionaba del Nexus, y es los impactos de huella hídrica en la transición energética. Entonces, ¿cuánta agua se requiere en el ciclo de vida de los diferentes energéticos? Y, por ejemplo, esto que les mencionaba, todos estos que hoy consideramos que son una maravilla y que por supuesto tienen unos beneficios, esta es pues la cantidad de agua que requieren para, para la generación de estos combustibles energéticos. Y esto es algo que tenemos que poner en la condición, así como tenemos un mapa del CO2 que emite cada uno de estos energéticos, pues pongamos un mapa de todas las cosas que tienen asociadas y empecemos a mirar cómo balanceamos. No va a haber un energético único, nos va a tocar balancear, pero prepararnos para esto. Si esto requiere toda esta agua, empecemos a tener discusiones de hasta qué punto vamos a expandir o cambiar el, la producción, bueno, los otros combustibles por estos energéticos. Por aquí estaba el solar, el wind siempre aparece muy bajo, yo tengo mis reservas con eso, lo busqué en diferentes fuentes y siempre lo encontré allí, pero esto es importante ponerlo en la discusión en la mesa. La Agencia Internacional de Energía entonces dice cómo va a ser el consumo de agua con los temas de transición energética, determinando o estimando cuál es la energía, digamos aquí en este caso primaria, que se requiere para los diferentes energéticos, bioenergía, creo que esta es la primera, combustibles fósiles, hidrógeno que aparece por acá, que esa ha sido una discusión, yo creo que ya tuvieron la vez pasada, bueno, no sé si la tuvieron, porque es que nos enfocamos en lo energético y nos olvidamos del resto de cosas. Acá está, bueno, la generación, esta es la energía primaria de los combustibles fósiles, pero esta es la generación a través de combustibles fósiles, entonces el agua que se requiere para refrigeración a través de combustibles fósiles, la generación eléctrica con nuclear, que es este que yo les menciono acá, que también hay que ponerlo en la discusión, y los de los renovables y cómo esto nos va a cambiar con los escenarios que tenemos a 2030. No se alcanza a ver aquí el número, creo que está muy pequeñito, pero esto es a 2030. Ya me quedan un par de minutos y una última foto para que también pongamos sobre la mesa de discusión. Esto es un impacto en territorio para una planta de 20 megavatios con energías renovables no convencionales. Y ya saquen ustedes sus propias conclusiones. Entonces, hay que empezar a tener todo sobre la mesa. No cometamos el mismo error previo sobre, bueno, está a la izquierda, qué pena no les dije, esto es una PCH que se ve por acá, ¿cierto? Esto es supremamente verde porque necesitamos que sea verde para que nos fluya agua permanentemente. Y pues esta es la misma cantidad. Realmente, de hecho, esta es un poquito menos. Esta es una planta de 19,9 megavatios en Colombia y esta es una planta recién inaugurada de 13,8 megavatios en Panamá. Bueno, eso decía la noticia, 13 punto algo, 14 algo. Entonces, estos son todos los escenarios que quería ponerles sobre la mesa. Por supuesto, el tema central fue finalmente cómo cuidamos ese recurso hídrico, la importancia que tiene este recurso hídrico en la humanidad, en los nexos. Y bueno, aquí abro todavía más las discusiones, sé que hablé de todo un poquito, un poco centrado en agua, qué pena, Juan, no iba a hablarles solo de PCHs, porque este es un escenario, además como es tan interdisciplinario, porque como van a estar en comunidad, tan académico, entonces quería traer una cosa muy, muy loca. Ángela, muchas gracias por la intervención. Le damos la palabra al profe Juan Diego, que sé que conoce un poco más conocer del tema para que pueda moderar este espacio. Ángela, no, pues muchas gracias. No sé si hayan preguntas, pero sobre todo agradecerte. Sabemos la agenda tan ocupada que manejas en esta importante agremiación para el país.
Yo definitivamente soy un admirador de las PCHs y desde mi rol como empresa privada y como profe siempre estoy velando porque las PCHs tengan un rol más protagónico. Estamos pendientes de que empiece esa PCH de Santa Inés de Proeléctrica, seguramente con alguna participación de BQ ahí, ojalá, estamos pendientes también de eso. Y pues académicamente fue muy al lugar la discusión. Definitivamente el impacto ambiental de una PCH es mucho menor, por ejemplo, que el de una generación solar y sobre todo sí son energías renovables. Que día discutía yo con Diego sobre lo que es renovable o limpio y definitivamente una PCH sí es renovable porque el agua se va renovando con su ciclo y cuando uno es respetuoso de la cuenca, hace un manejo integral de la cuenca, pues tiene una energía renovable y limpia y que es una energía firme, es una energía que en Colombia tenemos. Antioquia es muy bendecida también porque en parte Antioquia tiene montañas y tiene agua, entonces tiene unas mayores facilidades de explotación hídrica y eso también hace que Antioquia esté llena de centrales hidroeléctricas y otras partes del país también son muy bendecidas, pero tienen otras características pluviales que no permiten, digamos, unos desarrollos porque tienen unos retos de ingeniería mucho más complejos. En Antioquia ya están las vías desarrolladas, está la forma de vender la energía porque el sistema de transmisión, gran parte de él se pensó yendo desde Antioquia hacia la costa para vender la energía que se estaba ya generando en las centrales que tiene PM. Entonces, digamos que también la interconexión de Antioquia permite mucho que haya una proliferación mayor de pequeñas centrales hidroeléctricas